están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. 17 grados en la temperatura, ¿quién diría? Por fin se asomó el otoño y ya estamos coqueteando con el invierno. Estamos llegando lentamente a la hora 19. Mañana será un día fresco, incluso algunos mencionan frío. Y ese frío podría comenzar esta noche, ya bajando la temperatura. Mañana prevén, en el amanecer, en un bonito despertar, prevén 9 grados en la temperatura. Mariana, ¿cómo estás? Bien, Toto, un saludo a toda la audiencia, feliz día, a todos los colegas en el Día del Periodista, también a las señoritas secretarias. Sí, así es, el Día de la Secretaria. Y mis felicitaciones de parte de este humilde comunicador para con ustedes, queridos periodistas integrantes del panel. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Yo no entendí, eso es coquetear con el frío. No, con el invierno. ¿Cómo es coquetear con el invierno? Que ya le empezamos a hacer ojitos, le empezamos a mirar, mira, estoy pensando que me voy a poner cuando vengas. Habla un tipo que sabe. ¿Entendés? No, por eso yo quería saber. A ver, estoy pensando cuando vengas, que vamos a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando vengas utilizás el frío para... No, te preparás para cuando va a venir ese momento y esa visita que estamos esperando algunos, que es el invierno. Entonces pero vaya, a veces nos preparamos mucho para que llegue y no llega. Claro, entonces vos le vas tirando algunas cuestiones, como cuando coqueteas a una mujer, Pedro, no digo que ahora, sino como... y no digo que vos, sino que uno siempre es un aprendiz. Ahora con las cosas. Ahí aprendí. Muchas gracias. Bueno, vimos hoy que se cerraba un ciclo de la única tarde, así que un saludo exitoso a todos los compañeros también, que ahora van a pasar a una plataforma distinta, pero los vamos a seguir viendo. Claro. Y por supuesto a partir de mañana, ¿verdad? Sí, buenas tardes aquí en Unicanal. Y Pedro, te vimos bailar, sí, en el recuento de los mejores momentos. No sé por qué estuvo ese momento como de los mejores, pero bueno, eso podemos evaluar después. Fue subjetivo. Sí, podemos evaluar después. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo andás, Toto? Bien, saludos, felicidades para todos los periodistas y todos los secretarios y secretarias. Así es, a las secretarias también, que son las que permiten muchas veces... A cada problema una solución te encuentran. Al cada problema una solución. Ellos son como, bueno, la intercesora se dice por la Virgen María en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y los periodistas al revés. Claro, los periodistas al revés. En la Iglesia Católica se dice que María Auxiliadora es la intercesora de los cristianos ante Dios, ¿verdad? Ante su Hijo Jesús. Entonces la secretaria es la que está ahí. Claro. ¿Sí? La que te puede hacer ir al infierno, al cielo, la que puede permitir la también... La primera en todas las oficinas, la última en irse. Exactamente. Así que un saludo a todas ellas en su día. ¿A qué hora es la misa? Ni idea. No, y de tu casamiento, yo como viniste todo. No, estoy preparándome para cuando vengan... el alto compromiso. Claro, alto compromiso. Está practicando ya. Sí, estoy muy bien, modelando, viendo, probando colores. Un día importante, ya se va en el desarrollo de las noticias en el noticiero de Unicanal también, en donde la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de enmienda y esto pasó a archivo y finalmente se le da punto final a esta situación que... Una abstención. ¿Cómo? Una abstención. Una abstención, 78 votos en contra, una ausencia del diputado que está recuperándose todavía, el diputado Acosta, y una abstención. Uno solo dijo paso, Ramón Duarte, ¿verdad? Fue el único que dijo paso, y con esto terminó, y de aquí podemos continuar. Ahora hay que laburar. Por ahora. Sí. No, ahora hay que trabajar. Hay que trabajar. Busquemos temas, muchachos. Empecemos a ver de qué vamos a hablar a partir de ahora. Claro. Y justamente uno de los puntos que ya nos viene preocupando desde hace tiempo y nos viene ocupando en su trato tiene que ver con la seguridad vial y sobre todo cuánto cuesta la inseguridad vial. No solamente en materia de lo que puede ser multa, además, sino en materia de salud. También, por supuesto. Hay unos números que son realmente muy fuertes que marcábamos con la producción. 16 personas fallecen en accidentes de tránsito en nuestro país. Esto creo que de cada 100.000, 16 mueren en accidentes de tránsito. Creo que hoy probablemente sea la principal causa de muerte violenta en nuestro país. Y yo creo que sí. Yo creo que hoy ya estamos con esos números que nos marcan una tendencia de que algo se está haciendo mal en algún punto y de eso también queremos hablar. Está el licenciado Luis Centurión, jefe de salud laboral de IPS. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Toto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿ustedes cómo sienten en el Instituto de Previsión, siendo ustedes los que una vez que ocurre esta situación tienen que entrar a operar con permisos y demás situaciones? Bueno, en primer lugar, un poquito para hablar lo que es este mundo de IPS, quería comentarles. Aproximadamente 720.000 empresas están inscritas en el CEP, de los cuales 65.500 están aseguradas y a la fecha 49.000 están al día. Tenemos un promedio de 4.000 asegurados que están ingresando por mes. Por mes. Ahora bien, vayamos al otro punto que son las estadísticas de lo que nos convoca hoy día. El IPS tiene una dirección de riesgos laborales. Dentro de eso, anualmente se otorga un rubro para beneficio a corto plazo, que es para el pago de los reposos, ya sea por maternidad, enfermedad o accidente.
Maternidad obviamente lleva la mayor parte, el 60% de esa plata. En enfermedad común 32% y accidentes de trabajo el 8%. El 8%. El 8%. ¿verdad? Ahora bien, dentro de eso la fuente que genera el 28%, motos. Que puede ser dentro de un horario laboral, haciendo una situación, motos es lo que genera eso. Sí, nosotros en este caso nos estamos enfocando en lo que son accidentes de trabajo. Hay que tener en cuenta otra cuestión. Actualmente el 21% de la población económicamente activa está asegurada al IPS. Perdón, ¿qué número? 21%. 21%, o sea que Claro. el resto está absorbiendo el Estado. Claro, salud pública, digamos. Salud pública específicamente. Y otra vez calculamos que de esta estadística que estamos hablando hoy día, aparentemente la mitad nomás son. O sea, hay un subregistro para mayor porcentaje de empresas que no comunican por ABC motivo los accidentes. ¿Se puede saber el monto en dinero que eso, digamos, de alguna forma... Tenemos, sí, en Sí. la pausa podemos mostrar. Ok, Tenemos, sin problema. podemos ver también el Sin monto en problema. dinero, que va a ser importante saber a qué número representa, ¿verdad? Perfecto. Incluso Todo se habla... también, perdón, todo Sí. el post, ¿verdad? Porque todo lo que Exacto. implica el Ese tratamiento, pozo, esa gente claro. tiene que estar La llevando Esto es por- netamente- claro, la recuperación, ¿verdad? Claro, esto es netamente el costo que te pago por el reposo. Después tenemos gastos de internación, Claro. recuperación, Insumos. prótesis, insumos, Vida útil de la persona. Y terapia no, y- intensiva. Sobre todo porque estas personas de pasar a ser enfermos ocasionales en alguna situación, pueden serlo de manera permanente para el Instituto de Previsión. Claro, así mismo. Y aparece la figura que tanto se utiliza con el instituto, que son los enfermos casi terminales en algunos casos, lo de alta complejidad, aquellos que tienen un gasto excesivo en recuperación, Así. que de hecho se sostiene su tratamiento con el Instituto de Y Previsión. a nivel ¿verdad? general, la sociedad o el país pierde una persona que estaba trabajando, activa, ¿verdad? Y los aportantes también, Claro, ¿verdad? de Los cierta aportantes, forma, totalmente, sí. los Por el aportantes del contrario, seguro, ¿verdad? gana una persona que empieza a ser pasiva y empieza a generar costos. Claro, Solo acá deja también, de claro. producir, Tenemos sino los que costos empieza a generar. directos, Totalmente. principalmente el trabajador. Después ya viene la empresa, la sociedad, la familia. O sea, es todo un círculo. Y lo más preocupante, dentro de estos accidentes de motos, el mayor porcentaje son personas jóvenes. Claro. O sea, estamos hablando de una población que ya prácticamente está quedando minusválida. Claro, una fuerza laboral que termina probablemente en ese mismo momento de la... el mayor del accidente. porcentaje, porque otra vez, cierta cantidad va a terapia. Qué bárbaro. Está con nosotros Néstor Martínez, investigador del área de la salud. ¿Cómo estás, Néstor? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos, para la felicidad de los periodistas, ¿verdad? La secretaria, como estaban mencionando, y saludo a la audiencia. Bueno, yo estoy acá en representación de la Investigación para el Desarrollo, que es una organización que justamente se vio este tema en la sociedad y realizó una serie de investigaciones y con algunas conclusiones que justamente lo que busca es aportar un poco a la sociedad este tema tan trágico, por decirlo así, que son los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y nosotros hicimos un estudio de impacto económico en las familias, ¿verdad? Ok. Y vimos que los accidentes de tránsito tienen como 3 niveles de impacto. Primero en la víctima, ¿verdad? En sus familias, y también tiene la sociedad, que es lo que se estaba mencionando, ¿verdad? Justamente los costos de la rehabilitación, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Otros son los costos de los lucros cesantes que se deja de percibir, que también mencionaron, ¿verdad? O sea, desde toda esa perspectiva que estuvimos analizando desde un contexto general del impacto económico de los accidentes en la sociedad, ¿verdad? Y bueno, y tenemos muchas conclusiones, ¿verdad? Que justamente podríamos compartir para echar un poco de luz a lo que es este flagelo de nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando hablamos de familiar, tenemos un número estimado de integrantes por familia, de Sí, alguna sí, sí. estructura en particular. Claro, claro que sí. No, claro, lo que nosotros hicimos es tomamos una muestra, ¿verdad? Ok. Y nos focalizamos en el hospital del trauma, ¿verdad? Para justamente, porque es vamos a decir, Casi el centro el de... centro donde llegan principalmente todos los casos, ¿verdad? Por accidente de tránsito, ¿verdad? Y bueno, y los números y las cifras son alarmantes, ¿verdad? Y el impacto que generan una víctima de por vida, ¿verdad? Por decirte así, de todos los casos que nosotros tomamos, el 58% dejó de trabajar, ¿verdad? Porque ¿El nosotros, 58%? Sí, dejó de trabajar, ¿verdad? Nosotros nos focalizamos como hicimos una característica del tipo de gente que... Un perfil, digamos. Un perfil, ¿verdad? Y justamente tomamos a jefes de hogar y mayores de 18 años, a todos los casos que tomamos como referencia, y de esos, de los casos que tomamos, que fueron 40 en total, le hicimos un seguimiento, el 58% ya dejó de trabajar, ¿verdad? A eso tenemos que sumarle otros datos, ¿verdad? Como por ejemplo, que
casi el 17% tuvo que traer una persona a la familia para cuidar vamos a decir en este caso, al afectado, ¿verdad? Al accidentado, ¿verdad? Cayeron los ingresos, ¿verdad? Del núcleo familiar, ¿verdad? Porque muchas veces el núcleo familiar son varios los que aportan, ¿verdad? Para el ingreso y bueno, otros tuvieron que dejar de trabajar para atender a la persona que sufre el accidente, ¿verdad? O sea, el impacto va como en cadena, ¿verdad? Completo, o sea, no Sí. es que solamente la persona ¿Cuál fue tu afectada. universo? ¿Cómo? ¿Tu universo cuál fue, perdón? Nosotros tomamos 40 casos. 40 casos y tomamos el año 2015, ¿verdad? Nos focalizamos en un año, ¿verdad? Para tener, como les decía, tener una luz, ¿verdad? Obviamente, esto es mucho más amplio, ¿verdad? Hay que hacerle un seguimiento de los años, ¿verdad? Estudios mucho más complejos para ver el impacto real, ¿verdad? Pero sí tenemos datos que para nosotros son relevantes e importantes como para ir enriqueciendo este debate, ¿verdad? Porque evidentemente el tema de los accidentes lo miramos desde el caso de la atención, ¿verdad? Cuando ya ocurrió el accidente, ¿verdad? Pero se puede mirar de la prevención de otras aristas, ¿verdad? Sobre todo la prevención, que ha sido un trabajo que se intenta desarrollar muchas veces, pero siguen siendo números alarmantes. Bueno, es muy frío hablar de estadísticas, ¿verdad? Porque a veces las estadísticas bajan y dicen, bueno, estos son números favorables a partir de ahora, pero estamos hablando igual de todas formas de vidas que se pierden en muchos de los casos. El doctor Alberto González está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Toto. Buenas tardes al panel y mis felicitaciones por este día a ustedes, los compañeros y la audiencia también. Desde la agencia, de alguna forma, se hace el monitoreo permanente de estos números. Hay una proyección otra vez a lo que va de este año, porque sin darnos cuenta, yo ya estaba mirando y está terminando el cuarto mes del año. Ya estamos casi llegando a la media de poder hacer, digamos, una proyección. Tenemos un enlace permanente con las instituciones recolectoras de datos. Vamos actualizando la base de datos en la medida en que nos permiten los datos que nos van suministrando. Y la proyección nos dice, primeramente, lo del año pasado, que se va cerrando, ¿verdad? Que va a estar en la misma medida de años anteriores, ¿verdad? Nosotros, entre comillas, celebramos que esté la cifra estacionada, dando cuenta de que los demás factores que inciden en los accidentes van subiendo, ¿verdad? Como población, parque automotor, red vial. Entonces la tendencia tendría que ser ascendente, sin embargo sigue estacionada, pero como vos dijiste, y por eso decía entre comillas, sigue siendo una cifra alarmante. Eso en relación al año pasado y que en este primer trimestre, ya van a ser 4 meses del año, con datos que nos facilita diariamente la Policía Nacional, vemos que siguen siendo las mismas cifras también. Para sacarlo de fuera un poquito de la fría estadística, te diría que seguimos en 3 personas por día. 3 personas en que promedio, sufren un accidente. Que fallecen en ¿Qué accidentes. fallecen? Que fallecen. Las que sufren accidentes, hoy estuve justamente reunido con el director de gabinete del Ministerio de Salud, el abogado Jorge Brites y el director de la DGIES, el licenciado Tulio, trabajando justamente en actualizar la base de lesionados, porque esa sí es una base de datos bastante grande. El último dato que se cuenta es del año 2013, donde superábamos los 40.000 lesionados al año. Como consecuencia de accidentes siempre. Siempre dentro de 40.000 accidentes al año. a La base de datos consecuencia de total. accidentes de tránsito. Sí, la Policía Nacional, por ejemplo, nos registra alrededor de 5.000, 6.000 al año, que es el registro que ellos tienen. Emergencias médicas solamente está entre 12.000, 15.000. Bueno, y a nivel nacional estábamos arriba de 40.000 en el 2013. Esa cifra seguramente habrá aumentado, ¿verdad? Y hoy estuvimos de reunión analizando un trabajo en conjunto para obtener otra vez ese dato exacto. Porque lo que tenemos al trabajo, como estaba diciendo acá el compañero, son estudios con ciertos universos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ya una cifra total más grande, justamente para facilitar también futuros trabajos de esta índole, ¿verdad? Que nos den mayor alcance, ¿verdad? Bueno, sí. Néstor, Sí. siempre escuchamos al doctor Filarte, que justamente como hicieron estos parámetros partiendo de casos ahí atendidos en el centro del Hospital del Trauma. Él dice, vea, lo que pasa acá en números globales son 100 millones y todo el mundo tomó 100 millones de dólares, es lo que sale los accidentados. O sea, nadie dijo, bueno, vamos a hacer un estudio concreto de lo que sale. A rascar un poco más. A rascar un poco más. 100 millones, pero teniendo en cuenta los porcentajes que decís de este estudio, o sea, de 40, 25 ya no trabajan, y después hay otro porcentaje que también tuvo que tener otros gastos, se achica la economía familiar. Estamos hablando de un impacto mucho más grande. Sí. Pero
Basándonos en tu estudio, en ese estudio que hicieron, ¿dónde está la causa? Obviamente que la red vial no es buena, es de hace 50 años atrás, hay inconsciencia, hay falta de control, hay falta de conciencia, no sé. Nosotros nos basamos en estudios internacionales para tener justamente esa misma pregunta, nos hicimos, ¿verdad? Y encontramos estudios de varios países, ¿verdad? Pero el que en promedio nosotros llegamos a una conclusión de que del 100% de los accidentes, el 83% es como consecuencia del factor humano, ¿verdad? Factor humano. Un 13% imputable al parque automotor, fallas mecánicas, y un 4% a la red vial. O sea que evidentemente, y esto es, vamos a decirlo como una conclusión, ¿verdad? Obviamente no podemos decir que en nuestro país sea exactamente igual, ¿verdad? Pero nos sirve como un parámetro, Una tendencia, una digamos. tendencia para entender un poco así de manera global las causas de los accidentes de tránsito. Y cuando empezamos a hablar del factor humano, obviamente la primera conclusión que llegamos es que los accidentes se pueden evitar, ¿verdad? Todo accidente puede ser evitado, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Y bueno, y las causas comunes, ¿verdad? Las estadísticas de la policía hablan mucho del consumo de alcohol, ¿verdad? Que no tenemos nosotros el dato de saber de cuántos accidentes son como consecuencia del consumo de alcohol. Estimamos que un porcentaje elevado, ¿verdad? Tampoco tenemos datos para decir del uso de celular, que también hoy es otro tema que mucha gente se distrae con el WhatsApp, recibiendo mensajes y puede producir un accidente, ¿verdad? Claro. Nadie, en ninguna denuncia vamos a encontrar que nadie ha dicho que chateando. ha reconocido que Claro. estuvo usando el celular, ¿verdad? Pero evidentemente sí podemos decir que hay un alto índice, ¿verdad? De accidentes que pueden ser evitados, ¿verdad? Y ahí eso es mirando desde una arista, ¿verdad? Ahora, mirando el impacto, como les decía anteriormente, en la familia, en la sociedad, mostrar los costos. Y para mirar los costos tenemos que mirar integralmente lo que sería el impacto de un accidente de tránsito. En cuanto a los costos directos, es decir, el costo desde el costo del automóvil que quedó chocado o de la moto destrozada, los costos hospitalarios, ¿verdad? Que son pagados en parte por el Estado y en parte son absorbidos por la familia, porque todos sabemos que en muchos de los hospitales muchos medicamentos se les da a la familia, tienen que ir a comprar, ¿verdad? Nosotros justamente hicimos nuestro estudio, una investigación, hicimos una pregunta para saber cómo se financiaban los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y encontramos que un porcentaje de prácticamente el 37% financia a través de ayuda solidaria, ¿verdad? Ahí entran las polladas, los aportes, ¿verdad? Otro porcentaje de 16% venta de activos. O sea, Venden lo que tienen para poder socorrer al familiar accidentado, ¿verdad? O sea, evidentemente los costos son mucho más de lo que se gasta el Estado, ¿verdad? Que de hecho tiene una inversión en dar respuesta a este flagelo, ¿verdad? Y también se financia a través de préstamos, ¿verdad? La gente se endeuda para poder pagar los costos porque los costos son elevados, ¿verdad? Claro. Las rehabilitaciones, hay casos y casos, ¿verdad? Hay rehabilitaciones que son de por vida, que requieren una inversión fuerte, ¿verdad? Entonces la gente recurre a préstamos. Y con los ingresos estamos alrededor del 25-24% de los que con sus ingresos corrientes, ¿verdad? Claro. O sea que hay más gente que tiene que recurrir Al apoyo. a otro tipo de fuentes de financiamiento, ¿verdad? Ni siquiera se puede mantener por sí mismo. Dato muy interesante que lo vamos a desarrollar por ítems y que cada persona se vaya imaginando a su realidad económica cómo significa. Vamos a hacer una primera pausa del programa, pero antes, cuidado, que no se enojen las frutas y verduras, porque ellas nacen en un buen ambiente, pero una mala conservación las vuelve malas. Con la nueva heladera Samsung Twin Cooling Plus es posible mantener el nivel correcto de temperatura y humedad de los alimentos, conservando la frescura y el sabor por más tiempo. No dejes que tu comida se vuelva mala. La nueva Samsung Twin Cooling Plus, tus alimentos tan frescos como la primera vez que los guardaste. ¿Quieren ver lo que ocurre? A ver. Con las frutas y verduras se vuelven malas. ¿Qué pasa?
These sensations make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, quiero agradecer también a los queridos amigos de Luomo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas. Ya cuarto mes del año que se va terminando, así como hace casi una década que estamos trabajando juntos, lo que tenemos por las mañanas y en los momentos de alto Compromiso. Que Gracias se a acerca nuestra- cada vez más. que se acerca cada vez más. cerca. Vamos cada vez un poquito más cerca y no le tenemos miedo, estamos esperando que llegue ese momento. Bueno, teníamos unos números del Instituto de Previsión que queríamos compartir también en pantalla porque, digamos, hay un fragmento de ese porcentaje de accidentados Sí, el 20 laborales, digamos. El 28% estábamos hablando que era moto. A diferencia Sí. de lo que el compañero explicó, nosotros sí tenemos las causas porque el empleador, hay una comunicación del accidente para que él tiene que presentar y ahí se discrimina y describe cuál fue la causa. Entonces, ahí vemos que el 90% es por falla o error humano. Discúlpame, ¿estos accidentes se registran acá en zona urbana? No, a nivel En- país, a nivel comunicación país. de A nivel accidentes a nivel país. país. Haciendo siempre la salvedad que es en base a los 21% de la población asegurada y otra vez no todo comunica. Perdón, ¿quién hace la comunicación? ¿El empleador? La ley dice que el empleador deberá comunicar el IPS. Ellos le atribuyen al accidente. empleado Ahora, el nosotros error. estamos tratando de justamente educar y concientizar que sea el trabajador el que comunique. Porque muchas veces el empleador, por ave motivo, no Claro, lo comunica. para no dejar en evidencia muchas veces que violó medidas de seguridad de la seguridad del funcionario, Así mismo. queda ahí. Exacto. Y en otro caso, para no atacar al empleador de alguna forma, si hay alguna impericia por parte del trabajador, Claro, el empleador también De hecho, alguna que ya forma está lo comunica. en ¿verdad? el Código Penal, ¿verdad? La exposición a peligros, al peligro, a la persona. Entonces, una vez que comunica al empleador, dice, no, acá yo estoy evidenciando que no hice bien las cosas. ¿verdad? Exacto. ¿Podemos ver la gráfica? el Sí, gráfico. la gráfica, por favor. Ahí habla de Sí. actividad económica con más accidentes. Así mismo. Vemos que dentro de esto, la actividad económica, la que más tenemos es el comercio al por mayor y menor. ¿verdad? Dentro de eso A hay ver, un sí, alto perdón, en porcentaje. realidad no se lee, el cuadro Sí, azul sería el cuadro azul, el de cuadro mayor azul. porcentaje Sí, que el de que mayor estamos- porcentaje. El comercio al mayor y por menor, ¿verdad? Al mayor y por menor. Eso Sí. quiere decir transporte de Venta. mercadería. Así mismo, ventas, ¿verdad? Y dentro de Delivery. eso, los delivery. ¿verdad? Ah, ok. Los delivery. En el otro cuadro podemos observar justamente la fuente que genera y el mayor porcentaje vemos que el 28% son las motos. Las motos traen el porcentaje azul que vemos ahí, En motos. lo cual podría hacernos guiar nuevamente a los envíos, ¿verdad? Al delivery, así mismo, ¿verdad? Y luego ya vienen las causas por máquinas, herramientas, equipo y otras cuestiones. Pero en primer lugar, las motos. Voy a hacer una pregunta a lo Oye, mejor medio, a ver si tienes el dato, ¿verdad? ¿Cómo cobra esa gente que trabaja por delivery? ¿Tienen Por idea de ese entrega. dato? Porque si la lógica es hacerme más envíos o cobras por comisión, cobran estás tengo entendido apretándole que como cobran para una ponerle, ¿verdad? pequeña comisión ellos por cada envío, pero es ínfima. ¿verdad? Pero en este caso tienen que ser fijos. Claro. En este caso, Yo voy a decir sí. que de repente es una política también de la propia empresa que te Claro, dice, no, no, a lo que- haceme más, tipo, como teníamos antes el Claro, chofer pero colectivo. Le sumando- pago el lo mínimo redondo. y por Exacto, entrega. sumando a tu punto, hay algunos que no van a estar en este registro, Seguramente que son la incluso cobran mayoría. por envío. Son la mayoría. Que incluso están trabajando como prestadores de servicio Claro, para no tener esta relación. Sí, totalmente. Imagínate, estos son, Tercerizan. estos son los que están en blanco, ¿verdad? Claro. Había un gráfico que decía zonas del cuerpo. Sí. Y al ser moto hablamos de que, como mucha gente Eh, dice, el paragolpe es el cuerpo mismo, ¿verdad? Claro, ahora, en el caso del compañero que es otro mundo, lo que está viendo la estética, para nosotros es más sector industrial. Entonces, lo que más afectado vemos, el 50% son las manos, ¿verdad? Porque lo primero que el trabajador utiliza para agarrar, manejar lo que sea, es la mano, ¿verdad? O sea, a diferencia. Y luego tenemos, ¿verdad? Ahí una estadística, lo que es los costos, ¿verdad? La cantidad de dinero que el IPS... Claro, la siguiente estadística Sí. que nos Allá, marcan ahí. ¿cuánto estamos, verdad? El pago por reposo. Así mismo. Esto es sin internación, sin terapia, es solamente, como dijo el compañero, después ya vienen las pensiones, las jubilaciones y todas las Los cuestiones. montos que nos dicen ahí en la gráfica. En el año 2014 tuvimos 3.900.000 en pago, ¿verdad? Por 3.000. accidente. Sí. En el 2015 tuvimos 6.000 millones y en el 2016 7.600 millones. O sea, Ahí que hay, Toto, hay una Un contradicción salto de muy alguna grande. manera, ¿verdad? Claro. Porque si bien es cierto, no aclaraba bien que es dentro del universo asego y Sí. a través de lo que denuncian,
Se ve que está subiendo la cifra. Al Claro. contrario de lo que nos manifestaba acá el amigo de la agencia, ¿verdad? Claro, Que ahora, hay la que cifra tener se en cuenta estacionó, que, ¿verdad? como le dije al comienzo también, 4.000 personas por día están entrando al seguro. Exacto. Crece demasiado la tasa. Está creciendo también. Hay que ver La base. cuántos estaban asegurados en el año inicial y cuántos están asegurados. Claro, Sí, mucha pero la Creo que gente- hay él comparar se refería a los porcentajes. muertos, a los fallecidos. Claro, pero no obstante, no deja de ser una cantidad Claro. abismal. Claro, que pero hay. muchos de esos que hoy continúan en esa cifra estable probablemente consiguieron un trabajo estable. Claro. Y perdón por lo que voy a decir, porque me van a tratar de lo que sea, pero para desgracia, digamos, el sistema de salud del IPS Sí, no, sí. ocurren con mayor frecuencia cuando entran. Y hablamos de a lo mejor, acá puedes tener cuánto de aporte y ya te cubre el 100% del seguro. Hay gente que entra hoy a trabajar y a los 2 o 3 días se accidentó en la moto. Y ahí ya queda a cargo del seguro. Bueno, o sea, es inmediato el impacto, Mariana. El impacto económico. Me gustaría volver un poco a Néstor como investigador, o si pudieran complementarlo alguno de los dos. Creo que tenemos datos interesantes, pero de algún modo igual tenemos un estado a ciegas, porque bien decíamos, es una torta que, como todas las investigaciones, representa un momento exacto, a un grupo universo. Sí, ¿cuál sería la investigación que realmente tiene que hacer el Estado? Es decir, ¿cómo debería encarar para que podamos tener datos reales? Porque acá tenemos un problema que no tenemos datos reales ni en el censo, ni en el RU, bueno, con el RU un poco más, en educación. Entonces, en materia de educación, de cuestión vial, perdón, ¿en qué tipo de investigación o cómo puede hacer el Estado para saber la cifra real? ¿Cómo podríamos apuntar para saber y conocer esos números realmente? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Es a mi opinión, ¿verdad? Pero yo creo que acá hay gente del Estado que puede dar un poco en cuanto, yo lo único que te puedo decir era que tiene que haber una política, ¿verdad? Que el Estado en los últimos años ha avanzado, porque de una cantidad de instituciones que estaban todas, vamos a seguir funcionando, el MOPC, las Aisladas municipalidades, los centros de atención, ¿verdad? Ahora hay una agencia que está haciendo los esfuerzos para instalarse, ¿verdad? Pero evidentemente yo, en mi opinión, ¿verdad? Yo creo que se debe crear una política que abarque dos aspectos, ¿verdad? Un aspecto que es la prevención, ¿verdad? Que es donde se debe focalizar la educación, que se hace de alguna forma, pero evidentemente no es, vamos a decir, suficiente. La atención, que es lo que estamos hablando nosotros hoy, ¿verdad? Ya de los casos de los accidentados, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los accidentados? ¿Cómo vamos Claro, pero yo quiero saber cómo llegamos a esa base de datos. Claro. Y después la política tiene que ver un poco más allá, ¿verdad? Ya con la recuperación e inserción de toda esta gente en la sociedad, ¿verdad? Porque evidentemente el impacto es de por vida para Así la mismo. persona, Para para la su familia, familia. para la sociedad. Yo te diría así, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los datos de investigación, ¿verdad? Hay datos en el Hospital del Trauma, ¿verdad? Hay datos en del IPS, ¿verdad? En todos los hospitales del país. Y nuestra expectativa es que justamente acá los compañeros de la agencia justamente vayan como estirando los datos y haciendo claro, una base teniendo única. toda una base, ¿verdad? Que Centralizando. justamente podamos hacer a datos oficiales. Y solamente un dato nomás para complementar, ¿verdad? Lo que decía el compañero, ¿verdad? En el Hospital del Trauma nosotros vimos que 80% de motocicletas de los que están, vamos a decir, en sala de internación, ¿verdad? Lo que pasaron, así, Pues de la emergencia de a la la emergencia y están internados, 80% de los accidentes corresponden a motocicletas, ¿verdad? Para tener en cuenta un poco el impacto que va generando esto, ¿verdad? Alberto, quería aportar después. En primer lugar, quería hacer una acotación, ¿verdad? Que si es evitable, no es un accidente. Nosotros también manejamos una cifra que alrededor del 80% es influye el factor humano, el error humano. Y si yo sé que la ley me prohíbe cruzar un semáforo en rojo y yo hago caso omiso a esto y cruzo en rojo y ocasiona un accidente, entonces no es un accidente. El accidente es evitable, entonces no es un accidente. Por eso le llamamos nosotros siniestro vial, ¿verdad? Eso en un primer término. Después pasando primero a Felipe, ¿verdad? Sí, así mismo, la cifra de fallecidos es la que está estacionada. Nosotros en el 2010-11 llegamos a picos máximos superando los 1.200 al año. Desde esa fecha está debajo, se maneja entre 1.100 y 1.200, o sea, está debajo de los 1.200. Esa es la cifra que está estacionada de fallecidos,
pero lo que estaban hablando los ¿Qué accidentes compañeros tienen es de ustedes? lesionados. ¿Ustedes no manejan lesionados? ¿No manejan lesionados? De lesionados, eso es lo que te estaba manifestando. El último dato oficial que se tiene del universo total es del año 2013, que estaba por los 42.000 lesionados. Con los cálculos que venimos haciendo y por las otras instituciones que van, como el IPS, la Policía Nacional y Emergencias Reportan. Médicas, que son universos más pequeños, nos damos cuenta que la cifra de lesionados sí aumentó, lo cual por cálculos que hacemos, pero sin mucha base científica, esos 40.000 estarán por los 60.000. Es la reunión que yo manifestaba que tuve esta misma mañana con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud y el director de la DGS para llegar otra vez a esa cifra del universo total de lesionados. Y ese es un primer paso para llegar al siguiente, que es el costo. ¿Cuánto le está costando al país? Porque el propio ministro de Salud manifestó hace unos días que desangra su presupuesto el tema de los siniestros viales, ¿verdad? Yendo a la pregunta de Mariana, me alegra mucho a mí informar, ¿verdad? Ahora que que ya se inició lo que por primera vez en Paraguay se llama un estudio de comportamiento de la población paraguaya en relación al cumplimiento de las normas de tránsito, ¿verdad? ¿Qué es esto? Estamos haciendo un estudio observacional a nivel país, con puntos de observación de acuerdo a la densidad poblacional de cada punto en cada departamento y en las ciudades más importantes, sobre temas específicos que son para vehículos. Nos enfocamos por primera vez en dos tipos de vehículos: motocicletas y vehículos particulares de pasajeros de hasta 5 pasajeros, ¿verdad? En los cuales vamos a verificar uso del cinturón de seguridad de cada ocupante del vehículo y el uso de la silla de retención infantil, ¿verdad? De menores. Para motocicletas, el uso correcto del casco, es decir, el casco colocado y abrochado, el uso del chaleco y las luces encendidas, porque la ley, muchos no sabemos acá que la ley dice que las luces tienen que estar encendidas 24 horas para motocicletas, es algo que no se cumple mucho, ¿verdad? Eso individualmente, y en ambos casos también el uso de elementos distractores, que es lo que estaba manifestando, que en primer término está el celular, tomar mate o tereré, alguna otra bebida, algún bulto que tengan que dificulte el manejo de los vehículos. Esos datos están todos en una planilla ya elaborada. El lunes yo estuve dando la capacitación a los que van a ser los observadores, ¿verdad? Para llenar esa planilla que está en formato tanto papel como conseguimos también unas tablets. Y ese es un estudio que nos va a dar todos esos datos y discriminado por sexo de la persona, edad relativa por rangos etarios preestablecidos y también la posición en el vehículo. También está un ítem que nos va a decir si las motos dividimos en motocicletas regulares, con delivery, con la caja de delivery atrás para identificar el caso de los de delivery justamente, y los motocarros, ¿verdad? Ese es un estudio que por primera vez estamos haciendo en el país, que nos va a dar de un universo bastante mayor todos esos datos y nos va a servir de línea de base para ir haciendo estudios posteriores y ver si avanzamos o no en esa situación, ¿verdad? Eso por el lado del estudio, del conocimiento a nivel general. Eso es un comportamiento en general de la población antes del accidente, ¿verdad? Para poder saber dónde enfocar. Así mismo. Posterior al accidente ya veníamos trabajando en lo que es, yo ya había mencionado el SIAT, ¿verdad? El Sistema Informático de Accidentes de Tránsito, que veníamos en la etapa de planificación, ahora ya se está cerrando. Justamente hoy estuve verificando el TDR, ¿verdad? Que son los términos de referencia para una nueva contratación para la aplicación ya de este sistema por parte de un equipo de expertos en las diferentes instituciones, ¿verdad? Va a llegar el momento en que ese sistema vamos a instalar en el IPS, por ejemplo. Entonces todos los datos que el licenciado nos está cargando de su universo, que eran 24%, por ejemplo, era 21% que es accidente de tránsito, bueno, esos datos va a poder cargar al CIAT. Entonces tenemos unificado ahí lo que integrado, me pasa. digamos. Integrado, así mismo. Lo del IPS, la Policía Nacional como una de las instituciones grandes que nos pasan los datos de la misma manera, el Ministerio de Salud, bomberos voluntarios, la patrulla caminera ya está cargada. De hecho, las pruebas del sistema que ya está operativo se hicieron con datos de la Policía Caminera. Bueno, y esto ya es la etapa de ver cómo implementamos ya el sistema. El sistema ya está operativo, funciona, está instalado en 2 servidores en el Ministerio de Obras Públicas y un servidor en Espejo está siendo instalado ahora en la agencia, ¿verdad? Que son conectados por cualquier cosa, funciona uno, va al otro, entonces tenemos un respaldo. Por un hackeo. Y ahora, ¿cómo? Un eventual hackeo. Esperemos que no, ¿verdad? Ese es uno de los sistemas, ¿verdad? Que es específicamente de datos de accidentes de tránsito ya.
Y hay otros sistemas más que van a ir integrados con este también en la base de datos, que son el de licencia de conducir. Haciendo un paréntesis en licencia, ya estamos a este lunes, son 166 los municipios que ya están emitiendo en el formato unificado. Así es, de los 195 es que faltan esta diferencia nada más ya por concretarse. Hoy los compañeros estaban llegando a IPEJU, ¿verdad? Para habilitar también ahí, y en el transcurso de este mes o el siguiente ya creo que se va a cerrar la totalidad. De hecho, los municipios, a partir de este mes, los municipios que no estaban dentro del sistema de formato unificado ya no pueden emitir licencias. Por tanto, también están ellos más presurosos que nosotros, inclusive para ya adecuarse al sistema. Una vez que esto se termine, vamos a tener una base de datos consolidada de todas las licencias de conducir emitidas. Con esta base pasamos a un nuevo sistema, que es el de antecedentes de tránsito, donde se va a registrar cada infracción. Así mismo, cada infracción, para establecer ya lo que dice la ley del sistema de puntos, y vamos avanzando pasito a pasito, ¿verdad? Siempre considerando, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Antes de que Felipe empiece a atacarme, ¿verdad? Yo quiero ya contarte, Felipe, que en la agencia nosotros somos poco más de 20 funcionarios, y en un ratito acá los dos compañeros ya estuvieron manifestando todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede llegar a hacer. Bueno, nosotros tenemos todo eso y venimos remando fuertemente entre los 20 y pico que estamos, y con un presupuesto que no alcanza ni siquiera los 10.000 millones de guaraníes. Con decirte que en un municipio ya estaba faltando tinta el otro día para la impresión de los registros en Lambaré, y la gente se queda en la cola ahí con si la uno intención considera hacer un paralelismo, no te digo están los 100 millones de los cuales habla el doctor Filártiga, el monto que habla el licenciado, toda esa plata, y vos ves que el presupuesto de la agencia es tan solo 9.000 millones. Imagínate si sacamos esa plata y le damos a la agencia para prevenir estos accidentes, nos iba a salir muchísimo más barato, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión del Congreso, ¿verdad? Que para este año quiso hacer un recorte inclusive. Y te digo que se podría llenar de funcionarios también, ¿eh? Somos 23, te digo, y nos multiplicamos y nos... Donde te recortan nadie quiere atacar. No. Cuando te empiezan a cargar, dices, ¿por qué no nos hacemos cargo de acá de esto y vamos por el bien del Paraguay? Bueno, yo sé que los dos quieren aportar, pero tengo que hacer una pausa, y sin esta pausa no vamos a poder continuar. Barcos y Rodados número 1 en ventas, diseña, calidad, por eso te ofrece las tres mejores naftas aditivadas, pero Neco 85, Full 92 y Super 96. Y para motores diésel, creó el innovador diésel Nex aditivado y el mejor diésel de todos, el Evo diésel aditivado. Todos estos combustibles que hacen que tu vehículo funcione mejor. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Pasa a cargarla en Barcos y Rodados. Pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations. Polaris y KTM cierran las puertas de manera exclusiva para vos que amás la aventura, con una función especial de la película Rápidos y Furiosos 8 en los cines del Hiper 6. Viví la adrenalina de la película más esperada del año, mañana, jueves 27 de abril a las 20:30 horas. Para enterarte cómo ser parte de esta noche, visita nuestras redes @PolarisParaguay y @KTM Paraguay en Facebook. Bueno, Rápido y Furioso, entonces mañana suave. Para poder ver. Así mismo. Toretto, como siempre, bien mal educado, manager, ¿sí? Bueno, Totalmente. Luis, quería aportar con algo que tenía que ver sobre los datos. Sí, con relación a la inquietud de la compañera y de muchos, ¿verdad? La unificación de los datos. Justamente la OIT, el 28 de abril de cada año, conmemora el Día de la Salud y Seguridad a nivel mundial en base a una OIT estadística. significa, para la gente que no... Organización Internacional del Trabajo. Ok. El año pasado el lema fue la cuestión del estrés laboral. Y este año apunta a lo que es justamente la optimización y la importancia de los datos estadísticos. Amén. Entonces, este viernes se hace un evento grande por primera vez entre las tres instituciones estatales que regulan este tema: IPS, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo. Esa fecha se va a firmar un convenio donde justamente se va a crear un sistema integrado de datos. Porque actualmente el IPS tiene una estadística, Ministerio de Salud una, emergencias otra, y cada uno por su lado. Entonces, todo lo que sea relacionado a accidentes, trabajo, enfermedades comunes o profesionales, se va a generar un sistema en conjunto. Y este viernes se firma el convenio, ya tiene el visto bueno del presidente del IPS, el ministro de Salud y el ministro del Trabajo. ¿Estos datos van a ser solamente para accidentes de tránsito o son datos generales de los trabajadores? Generales, accidentes de trabajo en general y enfermedades comunes y profesionales, un solo sistema.
Preguntamos ya. Perdón, ¿eso Sí. tiene que ver también con lo mismo que planteaba Alberto de la agencia o es otro sistema? No, es totalmente a nivel Estado esto, instituciones estatales, pero obviamente vamos a trabajar en conjunto. Claro, va a ser más sencillo, Claro. ¿verdad? Por eso de una forma le paso el pena a la agencia. Así mismo, de hecho, Salud tiene su propia base de datos donde una porción de esa base es de accidentes de tránsito, es la que nos facilitan a nosotros. Por eso yo manifestaba que cada institución va a tener sus datos de acuerdo a sus necesidades. La policía misma registra en sus planillas todos los hechos de sangre y la porción de accidentes de tránsito es la que pasa. Entonces el sistema del que yo hablaba va a nuclear esa porción de siniestros viales de cada institución en una sola. Néstor, quería Sí, aportar varias cosas, ¿verdad? Pero breve, con el tema de los datos, ¿verdad? Que acá están los compañeros que tienen función en el Estado, ¿verdad? Y que justamente se menciona con el tema del Ministerio de Salud, ¿verdad? Justamente los datos están muy atrasados, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, nuestra investigación que hicimos con el Instituto para el Desarrollo, ¿verdad? Era 2015. Nosotros, por ejemplo, no pudimos acceder, hasta hoy no hay, saber cuántos accidentados hubo en el año 2015 y que fueron atendidos, ¿verdad? Obviamente de todo el país, ¿verdad? Están los datos hasta 2013, ¿verdad? Estaban autorizando 2014, ya estamos en 2017, ¿verdad? Evidentemente hay que justamente creo que es importante que se tome conciencia de la importancia de los datos, como están diciendo, ¿verdad? Porque justamente esto sirve para tomar decisiones, Es ¿verdad? la Que base los de datos todo. deben estar alquilados en boletas por ahí que hay que Sirve juntar. justamente para lo que decíamos, ¿verdad? Para establecer políticas, ¿verdad? Para saber un poco sobre qué estamos hablando, ¿verdad? Esto es demasiado importante, ¿verdad? Y también es importante que esto que celebro que estemos discutiendo acá, ¿verdad? Porque acá lo que tenemos que entender es que esto es un problema de toda la sociedad, ¿verdad? Y que la respuesta que da el Estado lo da en la medida que la sociedad tome conciencia de que este es un flagelo, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya toma como una pandemia por la cantidad de accidentes de tránsito y la cantidad de gente que muere anualmente en todo el mundo y la cantidad de víctimas que viven con lesiones de por vida, ¿verdad? Acá tenemos que tomar conciencia también nosotros, ¿verdad? Y esto es muy importante porque un dato nomás como muestra basta un botón, ¿verdad? El presupuesto del Hospital del Trauma, ¿verdad? Del año 2015 estaba a 37 millones de dólares aproximadamente al tipo de cambio de 5.500. Llevando eso al presupuesto 2016, el presupuesto no aumentó, disminuyó. Claro. Bajó a 33 millones. Y tomando los dos programas importantes que tiene el Hospital del Trauma, ¿verdad? Tanto el Servicio de Emergencia Nacional, que son las ambulancias, generalmente son las que no podemos decir que todo es accidente, ¿verdad? Pero evidentemente gran parte el transporte de accidentes de tránsito ha disminuido su presupuesto. Entonces ahí decimos nosotros que la política pública, ¿verdad? Se refleja en el presupuesto, ¿verdad? Una política pública cuando realmente se hace real es cuando se les dan los recursos. Si no está en papeles, ¿verdad? Acá nosotros tenemos cantidad de leyes, cantidad de políticas, programas, pero no tienen recursos, ¿verdad? O sea, hay que ver los recursos, ¿verdad? Para nosotros como organización justamente ahí queremos focalizar, ¿verdad? A ver, ¿de qué disponen? Porque fíjate, toda acción siempre requiere de una inversión. Claro, vos fíjate que... Perdón. Sí, justamente para Alberto. Me quedé con los datos que tiraste sobre el tema de... ¿Perdón? Empieza. No, tranquilo, cero ataque, cero ataque. Los datos que tiraste con respecto al tema de las licencias de conducir o las licencias muchos datos que tiraste estaban muy buenos en el sentido de que contaban un poco todo el proceso, integraste las municipalidades y todo. Ahora bien, hay un punto que para mí sigue siendo chueco, decime vos si estoy equivocado o no. Es la forma que se le da o la facilidad con la cual se le da la licencia a la gente. Porque viste que mucho de tu enfoque vos decís... El gran problema. Claro, los tres coincidían en que el tema del error humano, ¿verdad? Entonces, claro, claro que va a errar si el tipo no sabe manejar más que un caballo o una bici, ¿verdad? Ese Obviamente, es un problema y le dan igual. Que vamos a pecar de necios si negamos. Sabemos exhaustivamente que las licencias eran muy fáciles de conseguir en este país. Si vos te ibas a un municipio y te pedían un papelito de más, te ibas nomás al siguiente y conseguías y de repente te ibas por una cuestión de precios. Bueno, con la nueva ley se crearon mecanismos para eso y esos mecanismos son los que vamos implementando paso a paso. En este primero es la unificación dentro de un único sistema. Esto no es solamente un mismo carnet,
¿verdad? No es un mismo registro, sino que los pasos para la obtención de ese registro. Nosotros de la agencia le facilitamos los exámenes teóricos, la formulación de los exámenes prácticos, cómo deben hacerlo y cómo deben cumplir todos esos requisitos. Eso con los municipios. Porque el municipio es el que expide. ¿verdad? Va a seguir Son pidiendo el municipio. Claro, la ley le faculta a ellos, tienen su autonomía municipal. Eso está en la ley, ¿verdad? Ya cómo está en la ley, para cambiar eso ya depende de otra gente, ¿verdad? Ahora nosotros, de lo que dice la ley, cómo articulamos para que eso se cumpla. Bueno, en un primer término, unificarlos a todos y generar esta primera base de datos que te había manifestado. Con eso nosotros ya tenemos ese registro de conductores, pero ese registro no es solamente Felipe, número de cédula tanto, registro tanto, sino que su examen teórico, tantos puntos, su examen práctico, tantos puntos, su examen de vista y psicofísico, todos los requisitos tienen que figurar en esa base de datos que estén cumplidos, ¿verdad? Ese es el registro que tenemos nosotros. Dentro de la agencia también ahora está ya creada la dependencia que está encargada de la fiscalización de emisión de licencias. Que eso es un departamento que ahora cuenta con una persona que está elaborando los manuales, que tendría que generar más gente, tendrían que tener su móvil, su vehículo cuando esto vaya creciendo y va a pasar a verificar municipio por municipio que lo que ellos manifestaron en la base de datos esté realmente en la práctica en el municipio. Acá dice que Felipe tuvo 5 en su examen teórico. Bueno, a ver su examen teórico dónde está y tiene que estar el papel. Más adelante ya va a ser informatizado. Solito él va a recorrer los 200 y pico de municipios. Por eso, ahora es una persona elaborando los manuales, son paso a paso. Por eso, ahí donde hablaba eran las cuestiones. La ley la ley no faculta a hacer casi un ministerio dentro de la agencia, pero los recursos, sin embargo, siguen siendo de una institución menor. Esperemos que eso vaya creciendo. No, está bien, como discurso está estupendo. La realidad es que tienen menos de 10.000 millones al año. Y eso es lo que quería decir. Nada más. Claro, y la eso, realidad es esa. Aparte un punto a acotar también, son 10.000 millones dentro del presupuesto general de gastos, de los cuales la erogación por parte de Hacienda, otra vez el año pasado, peleando mucho, llegamos a un poco encima del 60% de ejecución. No, además te digo, menos mal que se replicó el presupuesto 2015. Así mismo, porque tenía un recorte de cerca de 2.000 millones, otra vez nos iban a recortar, pero el camino lo seguimos haciendo en la medida de las posibilidades. Este primer paso, como te dije, va a ser la verificación de que se vaya cumpliendo. En caso de que no cumplan, están fijadas sanciones, hasta sanciones penales y pecuniarias para los directores de tránsito, porque cada licencia está firmada por el director de tránsito. Él es el que da fe de que los datos él es el responsable. Entonces, cuando vaya la gente de la agencia a verificar y no de cumplimiento, no sea la información que esté dando no sea congruente y fidedigna con la que está en la base de datos, bueno. ¿Cuál es la pena? Puede llegar incluso hasta que al municipio se le cancele la expedición de licencia. ¿Y para el director? Y va a ser, las penas todavía creo que están por reglamentarse porque la ley habla de reglamentación también. Todo está en un proceso de creación. La ley salió en 2014, después de muchos años de estudio. Claro, porque si es responsable, y lo principal, Mariana, ¿por qué cuesta más todavía avanzar? La limitación de recursos te obliga a fijarte ciertos objetivos principales, ¿verdad? La ley se va a cambiar totalmente y ahora digo ya se va a cambiar porque ya tuvo sanción en el Senado. La ley actual es la 5016, que se llama Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Va a ser cambiada por lo que se va a llamar Ley General de Tránsito, que es la que se llevó sanción de senadores, salió la sanción de senadores y está para ser llevada al Ejecutivo para su promulgación o veto, ¿verdad? Todavía, una vez que le pasa al Ejecutivo, tiene 5 días, pero todavía no pasaron. Ya tuvo sanción, salió en todos los medios, ¿verdad? Eso cambia otra vez un poquito el panorama porque pasa todos los juzgados de falta, por ejemplo, al ámbito de la agencia, cosa que ahora está en la patrulla caminera y en las municipalidades. O sea, tiene muchos cambios muy sustanciales, con los cuales nosotros, con la limitación de recursos, no vamos a invertir de repente muchos recursos en algo que mañana nos van a cambiar. Ejemplo de eso, por ejemplo, es la publicidad de la ley. Yo manifestaba que mucha gente, por ejemplo, no sabe que las motocicletas tienen que tener las luces encendidas 24 horas, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer un manual y unas campañas y gastar con lo que cuesta las campañas en publicidad, en algo que van a cambiar. Sí, tendrían que pagar los municipios. Directamente de fábrica. Pero no solamente una cuestión de pago, sino que va a generar una confusión también en la población al decirle hoy hace así y mañana hace así. Hoy pagas tu multa acá y no era allá y después, bueno, entonces estamos de repente pendientes de eso también y como no podemos quedarnos a esperar nada más,
nos enfocamos en el trabajo de lo que sí tenemos certeza que no va a cambiar. ¿Verdad? Néstor, a la vuelta de la pausa vas a complementar lo siguiente, porque Sí. tengo que hacer el corte de manera urgente, porque ibas a hablar, pero Mariana volvió a preguntar antes de la pausa. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora de Galanos, cómodamente sentados los panelistas de Sin Vueltas, gracias a los muebles de Galano. 905-413, el número de contacto. Me quiero llevar una a casa. Sí, Ah, ¿cómo bueno. dice? Estas butacas Voy a van asegurar pa'l la quinto. mía entonces. Sí, sí, sí. El lugar para Voy a escritorio ponerle es nombre. espectacular. Sí, sí, para escritorio. Mirá, Pedro tiene un escritorio en la casa. Mirá. Buah, buah. Bueno, Néstor, querías aportar breve, por favor. Brevemente nomás, ¿verdad? El estudio que hicimos nosotros con Investigación para el Desarrollo, el impacto económico que arrojan los accidentes de tránsito en la sociedad para el año 2015, estimamos en el 3% del PIB. Porque, Lo mismo que educación, ¿verdad? Y digo esto porque nosotros estimamos los años de vida perdidos como consecuencia de los fallecidos, ¿verdad? De los fallecidos que en realidad habla de 39.237 años se perdieron, teniendo en cuenta la esperanza de vida que tiene el Paraguay, claro, y la edad del fallecido, ¿verdad? Y eso teniendo en cuenta, obviamente, el lucro cesante, ¿verdad? Y los costos directos e indirectos, ¿verdad? Por otro lado, es muy importante también decir que los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte de las personas entre 15 y 29 años. La principal causa de muerte, ¿verdad? Por sobre las enfermedades. Por sobre todo tipo de enfermedades son los accidentes de tránsito. Sí. O sea, evidentemente este es un tema que debe ser tomado en serio por toda la sociedad y por el Estado para que se establezcan políticas que apunten a la prevención, a la real atención y a la rehabilitación de todas las personas y de las familias que sufren este flagelo, ¿verdad? Imagínense, el 3% es lo que a hoy se invierte en educación, por ejemplo. Todo lo que podríamos ahorrarnos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que gracias. Acá, ¿sí? Gracias. Bien, Mariana, por favor, contener. Gracias, Alberto, por venir. Amable. Encantado las órdenes y cuando gusten. Bueno, hoy te fuiste bien, menos golpeado que en otras No, ocasiones. tranquilo. Me quedó muchísimo por decir y yo No, estoy seguro que ahí iba a encontrar algo. ¿verdad? No, Pero hoy te fuiste menos golpeado, sin infracciones casi hoy. Pero no me quiero ir, no, si hoy hablamos mucho de las políticas y de los números y todo esto, ¿verdad? Pero no me quiero ir sin antes recordar nuevamente que está en cada uno de nosotros. Sí, sí, Como yo dije, no es accidente, es siniestro. ¿Por qué? Porque es evitable. Así que depende de cada uno de nosotros. Nosotros todo esto hablamos porque de la Constitución como Estado nos exige preservar la vida y la integridad de las personas, ¿verdad? Por eso es que estamos trabajando. Pero lo más importante es quererse uno mismo. Así que nuevamente lo de siempre, ¿verdad? Ponerse el cinturón. Si beben, no conduzcan, el casco en las motos. Las recomendaciones que yo estoy seguro que todos conocen, pero no cumplimos, ¿verdad? Por favor, vamos a poner un poquito, querernos un poquito más, no seamos tontos, porque es de tontos. Yo no creo que nadie acá agarre un arma y empiece a jugar ruleta rusa, ¿verdad? Porque sabe las consecuencias. Bueno, cuando salimos sin las medidas, sin tomar las medidas necesarias, bueno, es prácticamente lo mismo con los números que estamos viendo acá justamente. Bueno, ahora sí, nos quedamos en Luis, gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. Vamos a estar La pendientes de hora. la firma del convenio también. Gracias, Néstor. Gracias a ustedes, Están felicidades invitados. nuevamente por el programa, ¿verdad? Gracias, muy amable. Bueno, hemos hablado de unos temas que queríamos hablar porque por fin terminó el tema de la enmienda. Ahora sí, señores, podemos continuar, ¿sí? Podemos retirarnos en paz. Demos gracias a todos los presentes. Bueno, hasta mañana. Chao. Bautismo, el padrino.